Bienvenidos a este especial sobre los dones del Espíritu Santo. Es para nosotros muy importante hacerlo, aprendemos mucho en todo este proceso. Ayer justamente celebramos la solemnidad, hoy estamos celebrando la solemnidad y anoche fue la vigilia de Pentecostés. Es un momento hermoso porque es un momento donde la iglesia se reúne, en donde la iglesia en comunión suplica, implora al cielo, a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Redentor, envíe nuevamente el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros y nos colme de sus dones. Normalmente suele explicarse en la mayoría de las iglesias de qué constan todos los dones y empieza a ser como una pedagogía de lo que para la iglesia representa cada uno, qué significa, qué trae consigo cada uno de ellos, y pues todos aprendemos un poco más al respecto. Es bello, es hermoso hacer la oración en comunidad, presentarte frente a Jesús Eucaristía, alabarlo, adorarlo. Normalmente se hace 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Muchas veces pasamos toda la noche en adoración y es un momento especial que hay que aprovechar justamente. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que no nos abandone y que se quede con nosotros, que sea Él quien pueda transmitir lo bello que son estos 3 dones que quedan. Nos quedan por ver el don de ciencia, el don del entendimiento, el don de sabiduría, y en muchos casos ellos son fáciles de confundir. Así que pues vamos a tratar de identificar qué es lo que los hace diferentes los unos de los otros, y vamos a suplicar al Espíritu Santo para que tanto yo pueda aprender de todo este mensaje y pueda interpretarlo correctamente, transmitirlo correctamente, y de la misma manera tú puedas recibirlo de la mejor manera y el Espíritu Santo pueda utilizar cada palabra para entrar con fuerza en tu corazón y penetrar con estos dones tan maravillosos. El don de ciencia es un don muy particular, es un don muy bello, muy especial, muy importante. Se dice que es el don de los santos. Podemos ver, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Vicente Ferrer, el mismo San Pablo, San Francisco de Asís y San Pío de Pietrelcina, y bueno, hay otros tantos que podríamos nombrar como algunos de los santos que nombra el padre Rollo Marín en su libro El Gran Desconocido, el Espíritu Santo y sus dones. Pero pues si vemos, la iglesia tiene muchísimos santos, son innumerables, y muchos de ellos pudieron demostrar con firmeza lo que era y lo que ejerce, lo que representa poder ser ese instrumento del don de consejo en nuestras vidas, de ciencia en nuestras vidas. Les pido disculpas por si eventualmente me confundo, intentaré no hacerlo. Pero bueno, habiendo tantos exponentes, por llamarlo de alguna manera, a lo largo de la historia, personas que han amado profundamente a nuestro Señor y se han entregado de por sí, han entregado, han donado su vida, han dado todo de sí para que el Espíritu Santo pueda actuar con fuerza, pueda mantenerlos siempre fieles a la gracia, pueda mantener la iglesia también fiel al Espíritu Santo, unida, y de esta manera pues gracias a todas estas entregas, a todo este amor, la iglesia permanece, la iglesia continúa y la iglesia librará todas las batallas y seguirá viva hasta el final de los días. Más adelante nosotros pues leeremos algunos fragmentos o algunas cosillas, daremos algunas pistas que nos ha permitido también detectar o ver, vislumbrar con claridad cómo se ve el don de consejo en estas personas. Pero previo a esto quisiera que revisáramos 3 características que he sacado del texto, de la literatura del padre Rollo Marín, para que podamos con ellos resumir qué es el don
de ciencia o qué es lo que hace el don de ciencia sea lo que es. Entonces, para dar inicio a estas 3 características, pues en primer lugar, el don de ciencia no es una ciencia humana. Estamos profundamente acostumbrados, porque en el colegio nos enseñaron, porque también a lo largo de la vida hemos visto cómo el ser humano avanza en diferentes ciencias, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias humanas. Hay muchas ciencias que han desarrollado métodos a través de la lógica, de los números, de las ciencias exactas, a través de métodos que son calculables, que son medibles, que son finalmente estructurados y diseñados por el conocimiento y por el entendimiento humano. Pero el don de ciencia no funciona así. Tampoco podemos determinar que el don de ciencia actúe como lo actúa la filosofía, que finalmente la filosofía pues busca la sabiduría, busca el conocimiento también a través de un método específico, y pues desarrolla un proceso, unas etapas, todo con el fin de elaborar una ciencia que nos ayude al crecimiento del conocimiento o también al descubrimiento del conocimiento mediante un método. Pero pues bueno, como les digo, el don de la ciencia no funciona así. Vamos a analizar, también hemos visto en estos últimos 3, 4 videos información, y la hemos repetido porque es imposible no hablar de los dones del Espíritu Santo sin poder mencionar qué es un don y poder analizarlo desde diferentes ópticas, con el uso de diferentes palabras. Hay palabras que hemos visto que se repiten pero son claves. Hoy, por ejemplo, terminaremos de revisar el numeral 1830 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya en un video anterior habíamos leído o habíamos hablado sobre la primera parte del numeral, pero hoy quiero que terminemos de leer el numeral y analicemos pues cómo aplicamos este conocimiento al don de ciencia. Dice el numeral 1830 del Catecismo de la Iglesia Católica que estos, estamos refiriéndonos a los dones, los dones, en este caso pues el don de ciencia, son o es una disposición permanente que hacen que el hombre o hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Aquí nombramos 2 palabras que hasta el momento no habíamos nombrado. Una, disposición permanente. Y decimos, bueno, eso para nosotros es un término nuevo, pero pues traduzcámoslo. Una disposición permanente es un don habitual, y eso sí lo hemos mencionado bastante. Es un don habitual que actúa infundido por Dios con la gracia santificante. Esto también lo hemos nombrado y es importante. No es como una gracia actual, es una gracia santificante que que se recibe y que está infundida por nosotras a través de una disposición sobrenatural. Como lo hemos dicho, como lo hemos mencionado, o más bien, en palabras del padre Rollo Marín diríamos que un don es un hábito sobrenatural infundido por Dios en las potencias del alma para que podamos recibir y además secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Y al modo, y con las palabras del Catecismo en su numeral 1830, el don o los dones del Espíritu Santo son esas disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. En otras palabras, estamos hablando de un don maravilloso, un don que requiere una disposición del ser humano para su eficacia sobrenatural. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el don de la ciencia actúa en la inteligencia humana. Quiere decir que el don de la ciencia reside en la potencia del alma que conocemos como entendimiento. Y el don de ciencia logra a través de ella aumentar nuestra fe y perfeccionarla. Y aquí hay unas cositas importantes que podemos mencionar. Lo primero es que sí, el don reside en el entendimiento. Y aquí es fácilmente confundible porque la ciencia ordinaria pues también reside en el entendimiento y hace uso de ella. De hecho, hace uso de nuestro razonamiento para su efectivo cumplimiento y crecimiento. Pero el don de ciencia, a pesar de que actúa en el
en la potencia del alma que conocemos como entendimiento, pues esta solamente crece a través de la fe. De hecho, crece con la fe, debido a la fe y para la fe. Entonces hay una simbiosis entre el don de ciencia y la virtud de la fe. A medida que crece crece la otra. A medida que aparece esta, es porque la otra está latente y muy fuerte. Y también, a medida que una llega, la otra se perfecciona. Y bueno, en tercer lugar, el don de la ciencia nos permite juzgar rectamente las cosas creadas en su justo orden o fin sobrenatural. Y esto es clave. Pero bueno, ahorita avanzaremos y ampliaremos un poco esta tercera característica. Pero ya con estas tres podemos definir perfectamente y entender un poco más lo que es el don de la ciencia otorgada por el Espíritu Santo para el alma y para el ser humano. Pero ¿qué es lo que hace de todas estas tres características, lo que lo hace especial y particularmente el don de ciencia? ¿Qué es lo que lo hace único, lo que solamente tiene el don de ciencia? La acción de juzgar, esa es la clave. El don de ciencia juzga. Justamente, como les decía, esto es lo que permite que el don de ciencia actúe, se perfeccione, o se demuestre, se refleje más bien en un alma. Pero juzgar perfeccionado por la fe, por la misma caridad dada por el Espíritu Santo. No es un juicio como el que estamos acostumbrados a elaborar los unos a los otros, en donde simplemente emitimos un concepto sin muchas veces previamente tener conocimiento, o es solamente guiado por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, y dejamos a un lado lo que es la caridad, dejamos a un lado lo que es la justicia, dejamos incluso muchas veces al lado lo que es la verdad. Pero cuando estamos hablando de un juzgar, que es el reflejo del don de ciencia, es un juzgar perfecto porque está otorgado por la misma fe, por el mismo sentido de la fe y conocimiento de la fe. Es un juzgar que es secundado por el mismo perfeccionamiento de la fe, como lo dijimos, y el perfeccionamiento de la caridad y de un conjunto de otras virtudes, porque pues sería vacío decir que el don de la ciencia llega y se evidencia individualmente. Es un conjunto de virtudes que la embellecen, que la maquillan, pero de una manera pura, de una manera santa, que la hacen limpia, que la hacen que hacen que el ser humano se dirija a ella y vea un esplendor solamente por un instinto natural. Es un esplendor que no se ve en un ser humano que no cuenta con este don, sino por el contrario, es una capacidad, es una habilidad que permite transmitir un juzgar divino. Es un juicio que es sobrenatural porque es un juicio de Dios, con un conocimiento pleno. Entonces, juzgar en el don de ciencia, pues como les decía, es esa capacidad. Se vuelve o se refleja en una forma de aptitud. Esta persona se le ve claramente una aptitud que recibe de lo alto, que le permite distinguir el bien y el mal. No es una apreciación de yo creo que, o como la mayoría piensa eso, entonces así debe ser. O parece o hay evidencia que nos hace pensar que no. El don de ciencia no actúa así, no tiene este tipo de apreciaciones. Más bien el don de ciencia, como viene de lo alto, es una aptitud perfecta que distingue el bien y el mal con certeza. Verdaderamente muestra lo que es bueno y lo que es malo, no ante los ojos del hombre, sino ante los ojos de Dios. Requiere entonces una razón, un razonamiento sano. Requiere entonces un juicio claro, tanto en la parte biológica, requiere una mente, actúa purificando y perfeccionando toda la parte biológica de nuestro entendimiento y nuestro razonamiento, pero también purificando y perfeccionando toda la parte de los sentimientos que habitan en nuestro corazón.
Así que coge el ser humano y por momentos le da la lucidez tan clara que perfecciona tanto su racionamiento como sus sentimientos. El don de ciencia no puede presentarse por sí sola, como les decía, porque al practicarla se requiere un alto grado de compasión. Se requiere y se evidencia que la persona tiene un alto grado de asertividad. No es, no, yo creo que eso no debería, no, es una certeza profunda, de un convencimiento, de saber de que ese no es el camino santo, eso no es la mejor decisión, así no actúa Dios, eso no es lo que Dios quiere de nosotros, con una asertividad, con un conocimiento que se transmite y no queda la menor duda ni en él ni en los que lo rodea de que es la verdad, de que está transmitiendo una certeza divina. Y esto es una experiencia maravillosa. No puedo decir que la he vivido, me la imagino cuando lo leo en los libros, cuando lo veo en otros santos. Logra mi imaginación tratar de ver tanta belleza, pero no miento, tal vez sí la he visto en algunas homilías de algunos sacerdotes, que uno queda impactado y dice, verdaderamente esto es cierto. O también la he sentido, ¿saben cuándo? Cuando empecé en los caminos de la fe, yo solía, y todavía lo hago, pero solía decirle a las personas que me rodeaban que no existía una doctrina más perfecta que la que profesaba la Iglesia Católica. Y decía así, me enamoré de este conocimiento, porque la doctrina es perfecta, no tiene debilidades. Sus misterios son profundísimos y estamos en la búsqueda, queremos profundizar en ellos, pero que mi incapacidad de entenderlos no significa que estén mal, o que sean falsos, o que no estén allí, o que no pueda llegar a acceder a esa información. Y esto son pequeñas luces, esa certeza de que es el camino correcto, de que es la verdad, eso es un don de ciencia. Esa pequeña certeza que muchas veces tú has sentido en tu interior, sin la más mínima duda. Esa certeza del sentido de la fe es una belleza que solamente el Espíritu Santo puede otorgar. La confianza de distinguir lo verdadero de lo falso, como les digo, va acompañado también de la prudencia, de la paciencia, de la justicia. Esta certeza de la belleza y perfección de la doctrina, de que todo lo que el magisterio ha promulgado hasta ahora, y verlo todo acompañado de un contexto histórico, verlo todo acompañado de una evolución también del conocimiento humano, de la comprensión de la misma revelación divina, pues esto hace que también se requiera prudencia, que se requiera paciencia, que se requiera también justicia al emitir estos juicios, y esto ya requiere un nivel de ciencia mucho más elevado, como lo veremos ahorita en algunos ejemplos de los santos. Y bueno, ¿qué es lo que juzgamos entonces con el don de ciencia? Se juzga la criatura, se juzga la creación respecto a su creador, en orden a la vida eterna. Y esto es súper importante porque todos los dones del Espíritu Santo están orientados a la santificación del alma, a la santificación de la iglesia. Entonces, esto nos lleva a ver que el Espíritu Santo juzga a través de estos seres humanos cómo tanto su creación como su criatura están camino a la vida eterna, y lo veremos un poco más adelante. Entonces el fin será la santificación del alma. Pero el don de ciencia permite conocer en qué condición se encuentra el alma. Hablemos específicamente del alma. ¿En qué condición se encuentra? ¿Cuál es el progreso que ha realizado con todos la práctica de los hábitos, de las virtudes naturales que con un esfuerzo personal podemos llegar a alcanzar? Entonces todo esto nos da como una condición, como que el alma dice, bueno, estás en el camino de acercamiento o estás en el camino de alejamiento respecto a Dios, respecto a aquel que te creó, respecto a lo que Él espera de ti, para tu santificación, para tu glorificación junto con Cristo.
Entonces, existe un proceso, existe un progreso, existe un camino, existe un estado actual del alma. Y eso es lo que logra observar el don de ciencia. A quien el Espíritu Santo ha determinado comunicar este don, le permite además conocer otro tipo de cosas y transmitirlas, como por ejemplo, como les decía, puede ver, conoce el estado del alma, conoce el estado de la criatura respecto al Creador, puede observar también las cosas creadas en que si están ordenados a su fin santo, al fin al que fueron creados, o si por el contrario fueron removidos por el hombre para un fin que no exalta su objetivo inicial, sino por el contrario perturba todo el orden de la creación, por decir algo. O también otra cosa que se ve en una persona con el don de ciencia es que esta persona puede adoptar una posición, o no puede adoptar, de hecho siempre adopta una posición a favor de la dignidad de quien observa. Es decir, no se queda solamente observando el estado del alma, sino que además logra estimarla por su valor propio, ese valor de dignidad por el cual fue creado. Entonces determina una realidad, determina un valor, determina la utilidad. No es simplemente recibir, observar y quedarse allí. No, el don de ciencia juzga esa información, por llamarlo así. Así que determina una realidad, determina un valor, determina la utilidad de todo este proceso en la propia alma, en la propia creación. Determina los propios peligros a los cuales el alma se puede estar enfrentando. Y lo más importante de todo este don, y que creo que es lo más bello y lo más constructivo para la Iglesia que nos ofrece el Espíritu Santo a través de este don, es que podríamos decir que actúa como los médicos. El Espíritu Santo diagnostica a través de las personas lo que necesita el alma para su correcta orientación hacia su fin último, que es la santificación. Entonces, como cuando tú vas al médico y te dan un acetaminofén o te dan cualquier cosa de esas que hayan ordenado en el plan de medicamentos autorizados a nivel nacional, bueno, eso es otra cosa. Pero cuando te ordenan, mire, usted tiene que tomar A, B, C y D. Entonces, tú tomas y ya esperas, lo esperado es que tomándote A, B, C y D puedas llegar otra vez tu salud a orientarse hacia un bienestar, y no vuelvas a reincidir, sino que continúes por el camino de la salud y sigas enérgico y sigas haciendo tus actividades y demás. Lo mismo pasa con el don de ciencia. Así es el alma. Vas, por ejemplo, y lo veremos ahorita en un caso como el de San Pío de Pietrelcina, vas donde un sacerdote, vas a recibir el sacramento de la reconciliación, y él te da un diagnóstico a través de la penitencia y te dice, mira, necesitas A, B y C para la salvación y la reorientación del alma. Una persona con el don de ciencia puede identificar con claridad cómo avanza o cómo se aleja el mundo que lo rodea respecto a Dios. Puede identificar el valor, la utilidad y hasta el peligro. Santa Teresa tenía una crecida facilidad para explicar las cosas de Dios, valiéndose de comparaciones y semejanzas tomadas de las cosas creadas. Y esto solamente es un reflejo del don de ciencia. Es conocido como el don de ciencia de los santos, les decía, porque ellos pueden, entre las cosas que dijimos anteriormente, reconocer el futuro, o más bien reconocer la suerte que esperan aquellas personas, o todos, de acuerdo a nuestra vida de fe. Si yo, por ejemplo, estoy en pecado mortal y una persona con el don de ciencia fuerte, como lo fue, por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, me observa en el confesionario o fuera de él en algún momento específico, y el don de ciencia le permite tocarme y a través de sus palabras y de su conocimiento, y hacerme ver que puedo caer en los mundos profundos, en los abismos profundos del infierno, muy seguramente va a tener aquella palabra perfecta que va a ayudarme a retomar el camino, porque ellos logran identificar cuando el alma se está alejando del camino de Dios. Experimentan también el alivio cuando logran transmitir ese conocimiento de Dios, ese alivio, esa palabra, ese consejo, para que estas personas, o en mi caso, en el ejemplo, yo retome el rumbo y vuelva
a mi fin, a mi orden natural, mi orden creado por Dios, a mi orden definido a través de mi propia dignidad. También pues logran descubrir grados de perfección desconocidos. Así como pueden ver las personas que se van alejando del Señor, también pueden identificar claramente, y vuelvo a tomar el caso del Padre Pío porque es un caso que es muy evidente, que es muy fuerte y que ha sido conocido a lo largo del mundo. Entonces él recibió a San Juan Pablo II en el confesionario, en su celda, y muy seguramente, y lo menciona la biografía, dijo, pues este hombre será papa. Y esto solamente porque logran descubrir los grados de perfección a los que va a llegar un ser humano, un alma. Entonces, pues bueno, aprovecharé para leerles algunos datos sobre el Padre Pío, porque estoy que lo menciono y lo menciono y lo menciono. Entonces, pues no puedo pasar por alto a algunos datos que tengo aquí y que me parece que pues son importantes para que logremos ver la dimensión en la que puede gozarnos el Espíritu Santo si se lo permitimos. El Padre Pío dedicó su alma, su vida entera, en cuanto le fue posible, a ordenar pues las almas respecto a Dios. Y gracias al conocimiento que el Espíritu Santo de Dios le dio o le daba al conocer el estado de las almas y pues la necesidad que el mundo tenía de ese mismo conocimiento, logró reconciliar y salvar seguramente tanto del purgatorio como del infierno tantas de ellas. Miremos, por ejemplo, dice algunos datos. 15, 16 y a veces inclusive 19 horas en el día ocupaba entre el altar y el confesionario. Era impresionante el ritmo de trabajo sostenido por el Padre Pío. Se levantaba a las 3:30 de la mañana y bajaba a la iglesia para prepararse con la oración a la Santa Misa, que comenzaba usualmente a las 5. Esta hora, que precedía el amanecer, era querido por el mismo Padre Pío para dar la posibilidad a los campesinos de asistir a la misa antes de ir a los campos. Se calcula que en total 20 millones de personas participaron alguna vez en la misa celebrada por el Padre Pío. De hecho, si alguna vez tú tienes esa experiencia, me encantaría que nos la comentaras en los comentarios. Al final, con excepción de breves pausas para tomar los alimentos y hacer oración personal, el Padre Pío se dedicaba totalmente a las almas de los pecadores. Se calcula que se acercaron a su confesionario 5 millones de personas. Incluso al final, para disciplinar su afluencia, se necesitaban unos boleticos que asignaban unos órdenes progresivos para acudir al confesionario. Estos son los datos que tengo y me parece sorprendente ver cómo a través de una sola alma dispuesta y entregada con el corazón, todo lo que puede, todas las almas que puede llegar a ayudar, como iglesia nos une, como iglesia nos santifica. Para eso están los dones del Espíritu Santo. No para nuestro reconocimiento personal, no para el reconocimiento de ser santo, para el reconocimiento, aunque esto también es muy provechoso para la iglesia, sino que esto trasciende mucho más a un alma, trasciende a muchas millones, al cuerpo de Cristo en su totalidad. Son personas que siempre tienen una palabra oportuna, aquella que necesita escuchar el alma para salvarse, se los comentaba. Conocen el estado de las almas y de allí radican los remedios, pues saben si necesitan una consolación o una mortificación, un simple consejo, o son excelentes directores espirituales. El caso del Padre Pío también es un caso que incluso ya en nuestros días, muchos años luego de su fallecimiento, tiene grupos enteros a lo largo del mundo que sigue dirigiendo espiritualmente. Una persona con don de consejo tendrá el don de conocerse a sí mismo y a otros a tal grado que conoce sus actos interiores, aquellos que ocurren en el fondo de su corazón. Esto es importantísimo en el don de ciencia, el conocimiento de uno mismo, que llamaba Santa Catalina de Siena. El poder
reconocer también sus cualidades, pero sobre todo reconocer aquello que lo puede llegar a hacer caer, esa malicia, esas intenciones que pueden atormentar de una u otra manera a través incluso ni siquiera de sí mismo, sino del mismo enemigo de nuestra alma. Aquellas debilidades de nuestra propia alma, de nuestra propia personalidad, en orden a nuestro fin último, que es nuestra santificación. También el reconocimiento de nuestros propios méritos, el saber quiénes somos. Si yo me conozco, sé lo pequeño que soy frente a Dios. Puedo llamarme hasta insignificante porque Dios es tan inmenso, tan majestuoso, que verdaderamente mi condición es insignificante. No porque yo sea insignificante, sino porque mi condición respecto a una inmensidad infinita, pues no es nada. Y así se catalogan los santos. Yo soy la nada y tú eres el todo, decía Santa Catalina de Siena. Teniendo tal conocimiento, los santos con el don de ciencia no erran. Difícilmente cometen errores al identificar la santidad de las cosas. De hecho, no lo hacen porque recordemos que es una inspiración del Espíritu Santo, no una inspiración humana. Entonces, no cometen errores en la identificación de la santidad de las cosas y las criaturas. No han estudiado grandes cosas. Muchos de ellos no serán los mejores teólogos o no habrán dedicado tanto estudio, tanto libro, tanta lectura, pero sí han dedicado horas, años, vida entera a la oración, a la entrega a Dios, a la entrega de este conocimiento de Dios mismo, a la disposición de sí mismo para el gran Creador. Pueden conocer a primera vista si una novena, o una devoción, o un simple consejo es coherente con el sentido de la fe. Últimamente fue tan famosa esta devoción de la sangre de Cristo y diría yo que recibió la advertencia del magisterio a través de un documento que aclaraba que la devoción de la sangre de Cristo es una devoción parte de la piedad popular y de la misma tradición de la Iglesia. Pero específicamente hay una que está muy difundida incluso en nuestras librerías católicas que disvarían de lo que es el sentido de nuestra fe. Una persona con don de ciencia claramente la toca, la lee, la identifica claramente. Y en este mismo sentido se desprende de las criaturas, porque conoce lo que es, conoce lo que somos, ve esa nada que yo te mencionaba. Entonces dice, pues ¿por qué me voy a pegar yo a la nada? Yo me pego al todo. Entonces se desprende de tal manera de las cosas materiales o temporales, identifica muy bien el camino que conduce a Dios y no se queda en el camino con distracciones que pervierten el alma o la pueden llegar a confundir. Hay un texto de San Juan de la Cruz tan bello, dice, y se los voy a leer, son 3 pequeños párrafos, pero identifica muy bien 3 posiciones. Dice, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Ahora le pregunta quien busca al amado a las criaturas, oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Y las criaturas le responden, 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Hasta aquí voy a leer, este texto es hermosísimo, es de San Juan de la Cruz, su cántico espiritual, lo recomiendo. Y este texto, en estos solos 3 párrafos podemos ver 3 posiciones. Aquel que busca a Dios, aquel que somos nosotros, aquellos que estamos buscando a Dios. La otra posición es la de Dios, que es el amado. Aquel que está buscando pero que se le fue esquivo porque se le fue entre los bosques y las espesuras. Y la tercera posición es la de las criaturas, porque son hermosas. Dicen, Él pasó por aquí y nos dejó llenos de hermosura, pero se fue. Pasó, nos hermoseó y se fue. Es hermosísimo por muchas razones este texto y es mucho más extenso, pero en cuanto a la certeza de la persona que busca al amado es muy descriptivo.
Él deja claramente dicho que no se va a quedar viendo la hermosura de las criaturas. Él tiene su fin y su fin es Dios, es su amado. Y hasta que no encuentre a su amado, no se va a detener por nada ni por nadie. Conoce su objetivo y ninguna criatura, por más bella y ordenada que se vea y que ésta sea, superará la búsqueda por su amado. ¿De quién salieron todas las hermosuras si no es de Dios? Hay un desprendimiento absoluto de las criaturas. Ojo, describe y reconoce su hermosura. De hecho, puede reconocer la santidad y el alto grado de santidad en otras almas, pero conoce muy bien quién es el santo, quién es el verdadero santo, 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 al quien llaman y adoran los ángeles. El don de consejo no nos dejará ocupar nuestro espíritu en cosas vanas o en curiosidades humanas que muchas veces no tienen moderación. Santa Teresa también mencionaba no todo el tiempo, pero sí en el texto de la vida menciona también, y es una historia popular, el momento en el que una conocida llegada le ofrece y le muestra un gran contenido de joyas con piedras preciosas y riquezas, y ella llega a burlarse y escribe: yo tenía lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor. Eso es lo que sienten las personas con don de ciencia. Ven las cosas del mundo y les llega a dar lástima cómo nuestros corazones humanos se apegan a cosas que creemos ser tan valiosas, pero que son tan poca cosa ante los ojos y ante las riquezas que Dios nos tiene guardados. El don de consejo hace que un alma conozca su dignidad verdaderamente, lo hemos repetido varias veces en este video, su condición frente al mundo y su condición frente a Dios, que es su creador. Ellos no son sujetos ni objeto de engaño de sus propios sentimientos. Fácilmente, como decía, se conocen a sí mismos y detectan muy bien los sentimientos. Dicen la tristeza, bueno, puede llegar a ser normal la tristeza, pero no voy a dejar que me confunda, no me voy a quedar en la tristeza. Yo sé quién me ama, me siento amado todo el tiempo, por más que las dificultades y los vientos se pongan difíciles y vengan contrarios, yo sé quién me ama. No voy a permitir que las emociones, alegres o tristes, excitantes o aburridas, logren persuadirme y hacer que cambie el objetivo final, que es la suprema unión con la santidad. San Ignacio de Loyola por lo menos decía, al contemplar el espectáculo de una noche estrellada, esta frase es hermosa, decía, miraba las estrellas y decía: oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. Pues claro, ese es el don de ciencia. Uno ve la tierra siendo esta tan preciosa y teniendo lugares tan hermosos que se salen de toda belleza, y así y todo uno dice, es que no es nada. Si miro el cielo, ¿cómo será el cielo entonces? Si los santos tienen esta bella visión beatífica, no son susceptibles a los engaños, a las ilusiones del mundo, ven más allá. Se saben temporalmente en la tierra, claro, somos conscientes de que estamos aquí, de que somos instrumentos del Señor, cristianos, discípulos. Somos cuerpo, sus brazos, sus piernas, su voz, sus ojos, somos cuerpo también de Cristo. Pero estamos aquí. Las personas con don de ciencia siguen aquí, pero no pierden la visión beatífica permanente en su vida. No solo ven acá, ven también el cielo. Saben que existe, tienen la certeza, no lo pierden de vista ni un segundo. A nosotros se nos olvida. Hasta muchas veces preferimos dejar de creer o de pensar que existe un cielo para que la conciencia no nos atormente. Decía Santa Teresa en el libro de la vida, empieza a donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Uy, qué berraquera. Mira, dice, empieza a donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. En el alma en donde Dios brilla en su plenitud es que no existe ni una sola esquina en donde pueda quedar una sola oscuridad en donde acuñen las telarañas. Dios te gobierna en su totalidad. Qué expresión tan bella para describir el don de ciencia. Y claro, las personas con don de ciencia lloran mucho,
porque observan muchas criaturas que incluso siendo llamadas por nuestro Señor Jesucristo, le dan la espalda y siguen adelante como si no hubiera pasado nada. Y hay momentos que uno realmente no entiende. Pero si lo hizo el ángel más brillante, siendo ángel, ¿cuántos hombres teniendo cuerpo y siendo el cuerpo parte de nosotros como seres humanos, siendo nosotros cuerpo y alma, cuántos de nosotros no le daremos la espalda a nuestro Señor en el camino de la vida? Una persona con don de ciencia llora porque ve el cielo y ve la tierra y ve nuestra ignorancia. Eso es justamente el vicio que perturba el don de la ciencia, la ignorancia. Muchas veces la ignorancia es consentida. Sé que estoy siendo ignorante y me gusta, y creo que soy ignorante y me gusta hacerlo y aquí me voy a quedar. No importa lo que me estás diciendo, no importa si es cierto o no es cierto, me quedo en mi ignorancia. Por eso lloran los santos. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y esta es la bienaventuranza que aplica al don de ciencia. Según Santo Tomás y también según San Agustín. Ellos ampliaron en sus homilías grandes estudios teológicos respecto a las virtudes, a las bienaventuranzas. Son estudios mucho más profundos, pero personas como nosotros que no somos teólogos ni doctos, podemos entender con facilidad a causa del amor del Espíritu Santo, de su misericordia con nosotros. Entender qué es el don de ciencia también hace parte del amor de Dios, de su misericordia, porque entender, iluminar nuestro entendimiento con la luz de la fe es un acto de misericordia de Dios para con nosotros. Y solamente se puede responder con la aceptación de nuestra voluntad, el seguimiento y la transformación de nuestra vida y nuestros actos. Y a eso te invito hoy, que estos pequeños textos o videos o comentarios o cositas que van llegando a tu corazón te sirvan para amar más a Cristo, para suplicar más el Espíritu Santo y sus dones y para preparar más tu alma para recibirlo, porque es para ti. El Espíritu Santo de Dios es para ti. Que tengas feliz día y nos